En lo profundo de nuestro ser, a menudo late un anhelo silencioso que busca resonar con una energía mayor. Ese susurro interior, cargado de deseos no expresados, es el conflicto que despierta en nosotros la necesidad de algo más, algo que trascienda la rutina y nos conecte con la abundancia universal. Al escuchar esa voz, un despertar comienza a tejerse y comprendemos que la verdadera transformación no llega desde fuera, sino desde la sintonía con frecuencias que elevan nuestra vibración. Al armonizar mente, corazón y voluntad con sonidos de alta resonancia, podemos manifestar experiencias, oportunidades y recursos que antes parecían inalcanzables. En este viaje, la manifestación deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un fluir consciente con la melodía del cosmos. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. La noche envolvía la ciudad con su manto de neón y susurros urbanos, pero para Lucía todo parecía extrañamente silencioso. Caminaba por una calle adoquinada, con los auriculares enroscados en su bolso y un vacío interior que retumbaba como campanas lejanas. Aquella joven, de ojos vivarachos y sonrisa contenida, había construido una vida de logros aparentemente sólidos. Un título universitario, un empleo estable, relaciones cordiales. Sin embargo, cada amanecer le devolvía la misma sensación de plenitud esquiva. Era como si, a pesar de todos sus esfuerzos, permaneciera desconectada de algo esencial, un pulso invisible que marca el ritmo al que late la abundancia. Apenas entró en el pequeño estudio de música alternativa, un santuario de vinilos y luces tenues, Lucía supo que algo en su interior respondía a aquel espacio. En un rincón, un cartel manuscrito insinuaba un mensaje: la abundancia vibra en 888 Art. Descubre la llave del universo sonoro. Sin quererlo, sus dedos rozaron un disco de vinilo color púrpura. La etiqueta mencionaba a un tal Saint-Germain y unos números que llenaron de curiosidad sus pensamientos. Al posarlo sobre el tocadiscos, una frecuencia profunda comenzó a emanar, un pulso que recorría el aire como un latido compartido. El primer compás se coló en sus auriculares con una sutileza casi imperceptible, pero al cabo de segundos sintió un estremecimiento. Era como si gotas de luz fría alcanzaran cada célula de su cuerpo. Ese gancho instigante, la promesa de una conexión más profunda, atrapó su atención. Lucía se dejó envolver por el sonido, permitiendo que la atmósfera se tornara líquida, disolviendo cualquier resistencia. Cada nota vibraba en un doble compás, el canto de cuencos ancestrales, un susurro de voces lejanas y ese latido constante a 888 Hz que parecía alinearse con su respiración. Retrocedamos un instante para comprender mejor a Lucía y el origen de su vacío. Desde niña, su madre le hablaba de sueños elevados y grandes metas, mientras su padre celebraba los éxitos con un café amargo y normas inflexibles. Aprendió a perseguir trofeos externos, becas, reconocimientos, diplomas. Con el paso de los años, se sintió prisionera de expectativas ajenas, carente de una brújula interna que guiara sus pasos. El vacío en su pecho era la voz de su propia alma, llamando a recobrar un propósito que resonara con su esencia. En silencio, había guardado esa necesidad de plenitud, temerosa de enfrentarse al caos que traería abandonar el camino seguro. Pero esa noche, el sonido marcó el llamado a la transformación. Al tercer giro del tocadiscos, Lucía sintió la urgencia de escuchar más. Quiso detenerse, recordó su jefe, las reuniones programadas, las metas de ventas. Su mente surgió con 1000 razones para desconectar y regresar a la rutina. Fue la resistencia inicial, un miedo sordo a lo desconocido, a dejar atrás la lógica cristalina del mundo material. Sus dedos buscaron desconectar el cable, pero la curiosidad venció al temor. Permitió que el pulso de 888 Hz
acariciara su corazón. En medio de aquella experiencia sensorial, apareció el mentor, un hombre de barba blanca, mirada profunda y voz suave. Emergió en un rincón del local. Se le acercó con un gabinete antiguo bajo el brazo. «Soy el custodio de esta frecuencia», dijo con humildad. Saint-Germain no es un simple nombre. Es la encarnación de una filosofía que integra sonido y manifestación. Lo que escuchas es la llave para desbloquear patrones de escasez en tu mente. Lucía, aún emocionada, alzó la vista. Aquel personaje irradiaba serenidad y sabiduría. Su atuendo, una túnica ligera con símbolos que evocaban antiguas tradiciones de alquimia y música sagrada. El mentor instaló un resonador en el tocadiscos, un cilindro metálico grabado con el número 888 que amplificaba la frecuencia. «Pon atención», instruyó, «a cada matiz, a los silencios entre cada nota. Lo visible y lo invisible forman una misma verdad vibratoria». Lucía asintió, con el corazón latiendo al ritmo del resonador. Sintió cómo su mente se abría. Las preocupaciones diarias perdían peso. Los problemas se doblaban en un espacio diferente, donde la solución surgía con facilidad. Fue una experiencia casi mística. Su percepción del tiempo se diluyó y por primera vez en años respiró sin cruzar los brazos, sin tensar la mandíbula. Con cada segundo que pasaba, el mentor le explicaba cómo las frecuencias alteran la estructura del pensamiento. El 888 Hz es conocido como la frecuencia de la abundancia porque armoniza los patrones cerebrales que regulan la recepción de prosperidad. Cuando te sintonizas con ella, te vuelves un imán para las oportunidades adecuadas. Lucía, con los ojos cerrados, visualizó puertas abriéndose, clientes interesados, relaciones auténticas, ideas fluyendo sin esfuerzo. Sintió que algo, en lo más profundo, le susurraba la verdad. No es cuestión de luchas incansables, es cuestión de resonancia. Aquella noche, antes de marcharse, el mentor le entregó un pequeño dispositivo portátil, un reproductor de sonido programado exclusivamente con el 888 Hz y cantos de Saint-Germain. Úsalo con intención, 3 veces al día, durante 15 minutos. Pero recuerda, la clave no es solo oír, sino sentir. Lucía envolvió el regalo entre sus manos heladas, agradecida y emocionada a partes iguales. En su pecho, el vacío comenzó a transformarse en un timbre suave, una promesa de algo mayor. Al llegar a casa, colocó los auriculares de nuevo y activó el dispositivo. Aquella frecuencia, ahora familiar, se adueñó de su atención. Empezó a notar pequeñas sincronicidades, una llamada inesperada de un colega que ofrecía un proyecto interesante, un libro sobre manifestación que encontró en un estante olvidado, un mensaje de aliento de una amiga de la infancia. Cada señal era un eco de la resonancia recién activada en su vida. Lucía comprendió que todo lo que había vivido hasta entonces era parte de un preludio. Ahora tenía ante sí la oportunidad de reescribir su historia desde un lugar de confianza y apertura. Las primeras horas fueron un torbellino de descubrimientos internos. Recuperó sensaciones olvidadas, como el asombro infantil ante la belleza de un atardecer. Sintió cómo la gratitud brotaba de su pecho con la misma naturalidad de una respiración profunda. Sin embargo, también emergieron viejas resistencias, pensamientos que cuestionaban si todo aquello no sería solo un efecto placebo. Pero en lugar de rechazarlos, Lucía los observó con compasión, sin juicios. Había aprendido, gracias al mentor, que la clave de la transformación no era eliminar las dudas, sino integrarlas como parte del proceso. Al amanecer, con la frecuencia alojada en su mente, salió al balcón y contempló la ciudad despierta. El canto de los pájaros urbanos y el murmullo de los autos se unieron al latido interno que ahora la guiaba. En ese instante comprendió que la abundancia no era un premio reservado a unos pocos, sino un estado de resonancia posible para todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Sintió un escalofrío de gratitud recorrer su espalda. Se prometió no retroceder, no sucumbir de nuevo a la lógica de la escasez. La historia de Lucía
apenas comenzaba. Había respondido al llamado de la frecuencia de la abundancia y había encontrado un mentor que le mostró el camino. Pero su viaje interior, esa profunda metamorfosis de creencias y hábitos, apenas se desplegaba ante ella. Primeros pasos, descubrimientos, gratitudes y resistencias conformarían la siguiente etapa de su evolución. Lucía sintió cómo la vibración de aquella frecuencia continuaba latiendo en su interior, como un tambor sagrado que marcaba un nuevo pulso en cada latido de su corazón. En los días que siguieron, su vida se desplegó como un tapiz de descubrimientos. No se trataba solo de escuchar el 888 Hz, sino de incorporar esa resonancia en cada gesto, en cada pensamiento. Al despertar, antes de dar el primer paso fuera de la cama, cerraba los ojos y emprendía un breve ritual interior. Llevaba sus manos al pecho, inhalaba contando hasta 4 y exhalaba claro, saboreando el eco de la abundancia. Con cada repetición, recordaba la enseñanza del mentor. La manifestación ocurre cuando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu laten al unísono con el flujo del universo. Los primeros días, Lucía dedicó tiempo a observar sus pensamientos más frecuentes. Se sorprendía al notar que muchos de ellos giraban en torno a carencias, miedo a no tener suficiente tiempo, temor a no alcanzar metas externas, ansias por la aprobación de los demás. En lugar de reprimir esas voces, comenzó a prestarlas atención, como si fueran notas disonantes que reclamaban ser escuchadas. Al finalizar cada sesión sonora, abría un cuaderno de tapas color índigo y las escribía sin filtros. ¿Qué temo? ¿Cuál es mi necesidad real? ¿Qué me impide creer en mi valor? A través de esta práctica, descubrió que la escasez no era más que un patrón mental heredado, tallado por expectativas sociales y por sus propios miedos proyectados en el futuro. Consciente de que transformar la mente requería acción, Lucía diseñó pequeños ejercicios prácticos. El primero consistía en cambiar su relación con el dinero. Cada vez que pagaba alguna cuenta o compraba algo, lo hacía con gratitud y con la certeza de que el universo fluía a su favor. Acompañaba cada transacción con una ligera sonrisa y un pensamiento positivo. Gracias por esta oportunidad de intercambio. Acepto la abundancia que llega a mí. Al principio, se sentía extraña, como si estuviera actuando un papel, pero pronto percibió que su cuerpo respondía con una sensación de ligereza y confianza. El dinero dejó de ser una fuente de tensión y se transformó en un reflejo de la generosidad que podía irradiar. Otro ejercicio práctico involucraba su entorno. Lucía decidió que su espacio físico debía vibrar con la misma frecuencia de la abundancia. Limpió el apartamento de objetos inservibles, guardó papeles antiguos que acumulaban polvo y ubicó cristales de cuarzo rosado y citrino en lugares estratégicos, junto a la ventana, donde el sol podía acariciarlos, en la mesa de trabajo, para impulsar la creatividad, y cerca de la entrada, para recibir la energía de quienes llegaran. Con cada acto de limpieza y reorganización, sentía que su mente se despejaba, dando lugar a nuevas ideas y caminos que antes parecían bloqueados. En su rutina diaria, integró la música de Saint-Germain cada vez que quería potenciar la concentración. Durante las tareas creativas o mientras planeaba proyectos futuros, el dron suave de los cuencos y la armonía de los cantos nutrían su enfoque y aleccionaban su intuición. No obstante, el verdadero cambio no se limitó a su interior. Amigos y colegas comenzaron a notar un tono diferente en sus palabras, una confianza tranquila que atraía reparos y colaboración. Invitaciones a colaborar en proyectos más alineados con sus valores aparecieron de manera sorpresiva. Un productor audiovisual requirió su asesoría para un documental sobre sonido terapéutico. Un grupo de emprendedores la invitó a guiar un taller de manifestación sonora, y una revista alternativa le propuso escribir una columna sobre la ciencia de las frecuencias
frecuencias y la abundancia. Cada uno de estos pasos confirmaba la enseñanza esencial. La manifestación era un acto compartido entre la intención consciente y las sincronicidades que surgían cuando se mantiene el campo vibratorio. Sin embargo, en medio de este fluir, Lucía sintió crecer una pregunta más profunda. ¿Cuánto de esta nueva vida es auténtica y cuánto depende del dispositivo y del ritual? Fue entonces cuando el mentor volvió a aparecer, esta vez en un retiro íntimo en las montañas cercanas, donde un grupo reducido se reunía para explorar frecuencias sagradas al amanecer. Él la observó con una sonrisa amable y dijo: el verdadero desafío no está fuera, sino dentro. Llegar hasta aquí demuestra tu compromiso, pero lo que sigue es integrar la abundancia más allá de las melodías externas. Así nació el reto final: vivir sin el apoyo constante del dispositivo. Durante 24 horas, Lucía debía confiar en la resonancia interna que había cultivado sin reproducir el 888 Hz ni recordar las prácticas formales. Aquella prueba la estremeció. Era exponerse al mundo sin la armadura sonora que la había protegido y guiado. Aceptó con un nudo en el estómago, sabiendo que era la puerta hacia una libertad más profunda. La mañana de la prueba se despertó antes del alba. El aire frío de la montaña rozaba su piel mientras el cielo comenzaba a encenderse de tonos rosados y dorados. No encendió el dispositivo. En su lugar, se sentó en posición cómoda y, a la manera de una ofrenda, llevó las manos al cielo e hizo una breve invocación. Que la frecuencia de la abundancia fluya en mí como un río constante. Al abrir los ojos, se permitió escuchar el silencio, el canto lejano de los pájaros, el susurro del viento entre los pinos, el murmullo de un arroyuelo cercano. Cada sonido era un recordatorio de que la vibración cósmica se manifestaba en todo, no solo en el 888 Hz. Al bajar por un sendero de piedras irregulares, encontró a otros participantes del retiro, cada uno inmerso en su propio proceso. Algunos caminaban en silencio, otros intercambiaban miradas cómplices. Compartieron un desayuno sencillo: té de hierbas silvestres, pan integral y frutas frescas. En ese momento, Lucía sintió el temblor de las viejas inseguridades. ¿Y si perdía el ritmo interior? ¿Si volvía a sentirse desalineada? Observó su taza de té burbujear levemente y pensó en la enseñanza más profunda del mentor. El camino no es una sucesión de certezas infalibles, sino el arte de bailar con la incertidumbre. Durante esas 24 horas, Lucía se lanzó a la experiencia con ojos nuevos. Al mediodía, visitó un pueblo cercano donde un mercado ofrecía artesanías y alimentos locales. Sin la guía sonora, primero emergió la duda: ¿cómo mantengo la abundancia ahora? Pero en lugar de evadirla, respiró profundo y se abrió a las sincronicidades cotidianas. En uno de los puestos, una anciana joyera la recibió con un amuleto de amatista y le dijo: llévalo contigo para recordar quién eres. Más tarde, un desconocido le regaló una flor silvestre que recogió junto al camino, diciendo simplemente: para tu viaje. Cada gesto sencillo fue un eco de la abundancia que ya vivía, una prueba de que el universo enviaba sus señales aun cuando ella no buscaba el dispositivo. Esa noche, sin los cantos de Saint-Germain, se acostó bajo un manto de estrellas. Recordó cómo, tiempo atrás, miraba el cielo con impotencia, sintiéndose diminuta frente a la inmensidad. Ahora, en cambio, se sintió parte de aquel concierto celeste, resonando con cada estrella. Cerró los ojos y por primera vez percibió una vibración interna, no impuesta por un reproductor, sino nacida de su propio latir. Era un pulso suave, pero firme, como si el universo y su corazón formaran un solo órgano en perfecta armonía. Al amanecer del día siguiente, el mentor la buscó junto a un lago de aguas serenas. La observó con orgullo sereno y, tras un breve silencio, le preguntó: ¿cómo te sientes? Lucía abrió los brazos, como ofreciendo su cuerpo al viento, y dijo: he descubierto que la abundancia
no es algo que se activa o se apaga con una frecuencia externa. Es una vibración interna que alimenta cada pensamiento, cada gesto, cada mirada. Ahora puedo elegir sintonizarla conscientemente en cualquier momento. Él asintió y con voz suave concluyó: has afrontado el reto final. No te has apoyado en símbolos ni rituales externos. Has arraigado la abundancia en tu ser. Con esa última enseñanza, Lucía comprendió que su transformación había llegado a un nuevo nivel. La manifestación ya no dependía de herramientas o de ceremonias. Era el resultado de un cambio de identidad y de perspectiva. Regresó a la ciudad con la certeza de que cada día podía ser una sinfonía de creación consciente. En lugar de buscar el dispositivo en su bolso, cerraba los ojos y recordaba el latido interno, ese pulso que había nacido en el primer contacto con el 888 Hz y que ahora reclamaba su lugar como faro permanente. A su regreso, compartió su experiencia en una charla íntima con amigos y familiares. Les habló de sus miedos, de las prácticas, de las sincronicidades y sobre todo de la sensación de sentirse alineada con un propósito mayor. En su relato no exaltó la frecuencia como fórmula mágica, sino como un catalizador que le permitió reencontrarse con su propia vibración interna. Al terminar, uno de sus amigos susurró: ahora entiendo que la abundancia es un estado de ser, no un resultado. Lucía sonrió con ternura. Esa era precisamente la lección profunda que deseaba transmitir. Y así, su historia se convirtió en un faro para otros buscadores. No como una guía dogmática, sino como un testimonio de la alquimia posible cuando la intención consciente se une al poder vibratorio del sonido. Hoy, quien escuche su voz puede reconocer en ella la huella de aquel viaje, un recorrido que partió del vacío interior, atravesó pruebas de fe y culminó en la manifestación auténtica de un alma que aprendió a resonar con la abundancia universal.